Mi nombre es Almadelia Zamorano Rojas y voy a presentar el trabajo Análisis del feminicidio en México a través de la... Bueno, vamos a empezar por hablar de suicidio. Es un concepto que ha sido utilizado en la literatura feminista y en el movimiento de mujeres para aludir y hacer públicamente visibles los homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres, en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas. Contexto que coadyuva y las expone a múltiples formas de violencia. En México, Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad del feminicidio, pues desde 1993 a la fecha, un número indeterminado de mujeres, adolescentes y niñas han sido asesinadas de acuerdo a un ritual inimitable. Secuestro, tortura, crueldades sexuales, mutilaciones y estrangulamiento a un ritmo promedio de 2 cadáveres mensuales que se descubrieron en los suburbios y desiertos de este territorio que día con día se viste de cuerpos desnudos, lastimados y desfigurados. Otros cientos de ellas siguen desaparecidas, aunque todas comparten, además de su condición de género, su situación económica, pues vivían en una colonia o barrio periférico, a menudo colindando con el desierto. Eran estudiantes, camareras, empleadas domésticas, vendedoras, obreras no regresaron a casa. El gobierno mexicano en estos casi 30 años ha omitido recomendaciones, ha ignorado a quienes buscan justicia y ha crecido una impunidad que se ha vuelto permanente, por lo que las denominadas muertas de Juárez se han hecho presentes por doquier, así como una exigencia, ni una más. En el presente trabajo se analiza el contenido discursivo de un conjunto de materiales fílmicos mexicanos realizados sobre el tema, ubicando 14 trabajos que componen el corpus de este análisis. A través del análisis cinematográfico se pretende analizar la información que aportan sobre los feminicidios, revisar el tratamiento de la violencia que hacen de ellos, comparar las diferencias entre documental y ficción, la exploración que parten y las fuentes de las que se nutren. Aunado a ello, también se contempla conformar una plantilla de análisis con los siguientes datos: ficha técnica, título, director, año, sinopsis argumental y tematización. Muchas son las hipótesis de por qué se mata a las mujeres en Ciudad Juárez, aunque no hay una respuesta concreta. ¿Por qué los cadáveres son desfigurados y mutilados? ¿Por qué tal ensañamiento con las víctimas? Se trata de rituales satánicos, de orgías perversas de narcotraficantes, de vendedores de órganos, de misoginia, de machismo social o de sacrificios humanos para el rodaje de películas snuff. A través del cine se interroga, se propone y sobre todo se hace manifiesto un fenómeno invisible dentro de la violencia en la que vive la sociedad mexicana. Un poco de contexto. Ciudad Juárez se localiza en la parte norte del estado de Chihuahua, en una región conocida como el Paso del Norte, por ser un lugar de cruce del río Bravo en la ruta México-Santa Fe, Nuevo México. Su entorno geográfico se delimita por el municipio de Juárez, ubicado en el desierto, con un territorio árido y un clima cálido extremoso que creció como muchas otras ciudades fronterizas, donde mano de obra barata ensambla productos destinados a la exportación. Esta mano de obra, que proviene principalmente del interior del país, está compuesta sobre todo por mujeres, quienes con su trabajo permiten la sobrevivencia de sus familias, algo que perturba las tradiciones machistas y patriarcales, pues a través del trabajo, en donde son constantes y eficientes, tratan de evadir la pobreza a la que se enfrentan, pues conviven en un territorio sin los mínimos servicios urbanos, como alumbrado, agua potable, drenaje y pavimentación, aunado al crecimiento acelerado de grandes colonias marginales que han invadido el desierto, creando viviendas con pedazos de metal, cartón y cascarones de camiones. Una vez planteado este contexto sociogeográfico, es preciso un marco desde el cual abstraer el concepto de feminicidio, categoría utilizada para hablar de la violencia hacia las mujeres. El feminicidio, catalogado como genocidio contra las mujeres, sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, salud, libertad y vida de las mujeres. En él concurren daños realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de las víctimas, entendidas como seres usables, prescindibles, maltratables y desechables, quienes se les mata con infinita crueldad. Son prácticamente crímenes de odio contra las mujeres. Por ello, la violencia de género basada en el género es una categoría que comprende la violencia contra las mujeres, la forma más masiva y persistente de violencia, sobre todo en México. Bueno, ahora vamos con los materiales. Los materiales recuperados para este trabajo se encuentran constituidos por 14 productos fílmicos. Ahora vamos a ver un poco al análisis. La primera película, Ecos de una frontera, de Lorenza Méndez Quirós, es una película de documental, es un largometraje
y trata de reconstruir las historias de los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez a través de los ojos de la periodista Diana Washington Valdés de El Paso Times, autora del libro Cosecha de Mujeres y Safari en el Desierto Mexicano. A pesar de que numerosos sospechosos están bajo custodia, activistas y familiares de las víctimas creen que las autoridades mexicanas no han resuelto los crímenes, pues en el mismo gobierno existe una cultura de violencia contra la mujer. La película muestra entrevistas concertadas con familias de víctimas, funcionarios y sospechosos que resultaron ser culpables fabricados. También trata el tema de la corrupción y el papel ejercido por el tráfico de drogas en el esquema de la violencia existente en jóvenes. El segundo trabajo es Señorita Extraviada, dirigida por Lourdes Portillo, del 2001, pertenece al género del documental y también es un largometraje. Su sinopsis es un documental que investiga las circunstancias de los feminicidios, reúne a través de la entrevista los testimonios de la frustración y el rencor social, el encono misógino y el retrato moral de las víctimas. Denuncia la corrupción a todos los niveles, la venalidad de los medios y el machismo que se ampara en el buen juicio de las autoridades. Muestra que estos crímenes sistemáticos no son de nota roja, sino llanamente ejecuciones realizadas con alevosía y saña, producto del odio. Tercer trabajo, Juárez, Desierto de Esperanzas, de Cristina Michaus, pertenece al documental y este es un cortometraje. Denuncia la violencia que existe en Ciudad Juárez, donde se pone de manifiesto que las víctimas son asesinadas por policías o familiares, lo que constituye un fenómeno de descomposición social sin precedentes. Se recaba material de Casa Amiga de Juárez, que tiene una relación con las desaparecidas y la causa de muerte de mujeres en Juárez. Este cortometraje es un poco una síntesis de esta información. Siguiente trabajo, Ni una más, de Alejandra Sánchez, del 2000, género documental y también cortometraje. Este trabajo es una investigación centrada en la figura de Alejandra Lilia Andrade, secuestrada y desaparecida en 1993. Hay muchas entrevistas con sus familiares y una reconstrucción de los hechos. El siguiente trabajo, el quinto trabajo, es El otro sueño americano, dirigido por Enrique Arroyo, del 2004, que pertenece al género de la ficción, es un cortometraje. Esta es la historia de una muchacha chiapaneca, residente en Ciudad Juárez, que se encuentra con un policía que pertenece a una red que lleva a cabo los feminicidios. Es solamente un trabajo cortometraje que expone este caso. El trabajo 6, Madres de Juárez luchan por justicia, de Zulma Aguiar, del 2005, pertenece al género del documental y también es un cortometraje. Es una entrevista a Marisela Ortiz de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, ACE. El trabajo 7, Preguntas sin respuestas, de Rafael Montero, del 2005, del género documental, que pertenece al mediometraje, contiene entrevistas con madres y familiares de las víctimas que cuentan sus historias para compartir con el espectador su dolor, impotencia e indignación. Es un testimonial de madres que han perdido a sus hijas, describiendo el martirio que recorrieron primero por no saber de ellas y luego por hallarlas enterradas. El trabajo 8, Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, de Alejandra Sánchez y Antonio Correro, es un trabajo del 2006 que pertenece al documental y es un largometraje. En este trabajo se exhibe la negligencia en las investigaciones de las mujeres muertas en Juárez y muestra una recopilación de los trabajos realizados por los periodistas Diana Washington y Sergio González, en los cuales se pone en evidencia la falta de interés de parte del gobierno estatal y federal para resolver el caso. En el siguiente trabajo, On the Edge, de Steve Hayes, del 2006, este es un mediometraje documental que trata de explicar los factores sociales, culturales y económicos que han propiciado esta situación en la que los homicidios pueden continuar sin que se castigue a los culpables. Sitúa los asesinatos de Juárez en un contexto político y económico más amplio, mostrando que no se trata solo de un fenómeno aislado de una ciudad fronteriza, sino de un futuro de pesadilla para gran parte del mundo. El trabajo 10, Border Town, Ciudad de Silencio, de Gregory Nava. Este trabajo pertenece al género de ficción, es un largometraje del 2006 y cuenta con las actuaciones de Jennifer López y Antonio Banderas. La sinopsis cuenta que una ambiciosa periodista de Chicago, Jennifer López, desea el puesto de corresponsal extranjera. Su jefe le comunica que se envía a Ciudad Juárez para cubrir la desaparición y asesinato de jóvenes violadas y asesinadas. Le ayudará un periodista local, Antonio Banderas, y una muchacha que sobrevivió a la agresión. Pese al estilo y a la estructura hollywoodense, logró difundir la información sobre los feminicidios a nivel internacional. El trabajo 11, La Virgen de Juárez, de Kevin James Dobson, del 2006, pertenece al género de ficción y es un largometraje. En Ciudad Juárez, cientos de mujeres han sido asesinadas sin producirse arrestos.
Investigando estos asesinatos, la periodista Karina Daines conoce a Mariela, encarnada por la actriz Ana Claudia Telancón, una de las pocos sobrevivientes de estos ataques que tiene una carismática personalidad. Durante su recuperación, Mariela ve visiones de la Virgen María y sufre fenómenos de estigma. Ella pronto cuenta con seguidores de culto buscando la esperanza. Está basada en los asesinatos no resueltos, relaciona asuntos políticos, fanatismo y religión con asesinatos y violencia en México y al este de Los Ángeles. El trabajo 12, Una noche en Juárez, dirigida por Alex Flores y Lorena Basolo, pertenece al documental y también es un cortometraje del 2006. Trata algunos de los casos de violencia contra las mujeres que tuvieron resonancia nacional e internacional. Es la primera parte de una investigación que aparece más ampliamente en el siguiente documental, Juárez, la ciudad donde las mujeres son desechables. Este 13º trabajo sobre el tema de Alex Flores y Lorena Basolo es un largometraje y más bien es una especie de entrevistas con testimonios de actores, de actrices como Ofelia Medina, Marisela Ortiz, Jesús Rodríguez, María Novaro, Vanessa Baucher, Regina Orozco, Betsy Pecanin, Humberto Robles, Diana Washington, Lidia Cacho. Todos ellos hablan sobre el problema de la violencia hacia las mujeres en México. El último trabajo, Backyard o El Traspatio, dirigida por Carlos Carrera del 2009, también pertenece al género de la ficción y es un largometraje. En este, una policía, encarnada por Ana de la Reguera, se enfrenta a la corrupción del gobierno mexicano, quién sabe quiénes llevan a cabo los feminicidios en Ciudad Juárez. Las referencias a la realidad son muchas. El desempeño del gobernador de Chihuahua, el rol de un presunto responsable de más de 70 feminicidios y vinculada con la banda de los rebeldes, la corrupción policíaca, el papel de la prensa, las diversas hipótesis como el tráfico de órganos, el machismo, los asesinos seriales, los festines en ranchos de adinerados, el trabajo femenino y el narcotráfico. Después de esto vamos a ver los resultados. A partir de estos materiales, se puede afirmar en cifras que de estos 14 trabajos, el género que más ha abordado la temática es el documental. Asimismo, en cuanto a sus realizadores, otro resultado importante es que todos los materiales audiovisuales son de su mayoría intentan exponer el feminicidio en Ciudad Juárez y explicar sus causas y consecuencias. En algunos casos se exploran las respuestas posibles sobre quiénes pueden ser los culpables de los asesinatos. En este proceso de sensibilización, un aspecto axiomático a resaltar es que a pesar de que tratan, no caen en la trampa del sensacionalismo, en el uso de imágenes obscenas, ni en la recreación de descripciones de los detalles más atroces de las agresiones, salvo en los largometrajes de ficción Border Town y La Virgen de Juárez, que son creadas por realizadores extranjeros. Asimismo, esta voluntad concientizadora se acercan por la vía de la emotividad, pues la mayoría se nutre de testimonios de familiares directos de las víctimas, por lo que sus contribuciones tienen una fuerte carga emocional. Otro resultado importante es que la construcción de las historias tiene como procedencia 4 tipos de fuentes informativas. Por un lado, y como protagonistas innegables, están las víctimas directamente afectadas por los feminicidios, ya sea porque son quienes han sufrido las agresiones en primera persona y han sobrevivido a los ataques, o porque como familiares han vivido el dolor por la pérdida. Aparecen así fotografías y videos que contraponen la vida y la muerte, imágenes de jóvenes adolescentes disfrutando de la vida frente a sus fotografías como desaparecidas. Particularmente en los documentales se reconstruye la historia de los feminicidios a partir de la suma de los relatos particulares que transmiten sentimientos de tristeza e impotencia en el espectador. Son las narraciones de las familias que cuentan, ya sea porque han sido encontradas o porque siguen en el estatus de desaparecidas, la vida de cada una de estas jóvenes y la imposibilidad de avanzar en las averiguaciones. Lo que se configura en el público, un estado anímico de pérdida y esperanza, aunado a la denuncia por la impunidad y la negligencia que rodea todas las investigaciones. Otra fuente la los falsos culpables, personas que han sido acusadas sin pruebas en los últimos 15 años como causantes de las muertes y desapariciones de estas mujeres. Son presentados en general como víctimas de la situación y refuerzan el posicionamiento, sobre todo en los documentales, en contra del papel de las autoridades, que en vez de investigar a fondo los casos y encontrar a los verdaderos culpables, los fabrica para deshacerse de la presión social y para evitar confrontaciones con grupos de poder que podrían estar relacionados con las desapariciones y muertes. También un punto de partida de estos trabajos son los expertos, periodistas y activistas, quienes refuerzan la opinión de familiares y manifiestan claramente la existencia de una negligencia por parte de las autoridades y crean una conciencia de la impunidad de los verdaderos responsables. Conclusión. Puede afirmar que en los 14 trabajos se posicionan claramente en contra de quienes ostentan el poder político, social, económico, judicial, a partir de la utilización de testimonios que muestran descrédito y desconfianza en la capacidad de la autoridad para actuar, pues algunos informes refieren hasta 1,060 casos en 14 años, además de poner de manifiesto que debido a la problemática del
feminicidio en Ciudad Juárez, se crearon numerosas organizaciones de la sociedad civil para defender los derechos de mujeres y protestar contra la violencia criminal ejercida contra ellas, las cuales han impulsado algunos de estos trabajos cinematográficos. Muchas gracias por su atención.